Ah, no, tiene que ser mucho antes. Sí, en la 180, porque creo que quedamos aquí, íbamos a empezar con el ensayo nuevamente, que les dije que era un repaso. Desde aquí empezamos un repaso de de todos los temas que se han visto. Entonces, bueno, vamos a empezar porque lo que nos queda son 20 preguntas y terminamos ya con el módulo completito. Creo que ya les enviaron a ustedes la información en sus grupos de cómo deben enviar el módulo, ¿cierto? Entonces, con la 180, doña Ana Victoria, por favor, me regalas la 180. Ah, no, 181. 180. Un 181. representante del modernismo. A. José Martí. ¿Solo leemos la respuesta? No, la 181. Creo que A la 181 181. la habíamos solucionado, ¿sí? ¿Pero leemos solo la respuesta o la leo todas, profe? Léalas todas de una vez. Un ensayo. A. Improvisa. B. Inventa. C. Contradice. D. Interpreta. Yo tengo la D. Interpreta. La D, interpreta, sí, señora. 5 por acá, hago esto. Listo. La 182. Daniela, por favor, ayúdame con 182. ¿Sí está Daniela? Se me fue y se marchó. Meli, Meli. La 182, profe. Sí, por favor. Mm, el ensayo se diferencia de un resumen porque en el ensayo también se... Ay, no me la corras, por favor, es que Ay, estoy ya, leyendo qué la pena. pantalla. Perdón. En el ensayo, perdón, espérate. En el ensayo también se resume, pero en menor grado. B, en el ensayo se puede opinar, en el resumen no. Ay, ¿dónde está la B? La Al C. otro La lado, por C. eso la subí. La C está al otro Ay, lado. gracias. C. En el ensayo se puede solamente resumir de todas las anteriores. De las 182, yo tengo la 182, la B. La B. En el ensayo se puede opinar, o sea, es donde se coloca el punto de vista, mientras que en el resumen no. En el resumen uno tiene que ser Ujú. muy específico con la información que está ahí puntual. Listo, Sí. 183. No sé quién me quiera colaborar con la 183, por favor. No sé si ya está por acá Daniela, si está Juan, alguno de los Juanes, Juan Cantoro, Juan Martínez. Juan Martínez, profe, yo le colaboro. Por favor, Juan. 183. Dice, un ensayo no es un comentario, sino una A, parodia, B, novela, C, reflexión, D, onomatopeya. Yo tengo la C. La C es una reflexión de lo que se está haciendo. Por eso yo les decía, en los ensayos se coloca su punto de vista y es como tratar de convencer a otra persona, ¿no? La 184, Ana Victoria, por favor. El ensayo en cuanto a discurso requiere unos buenos conectores. A, pues los conectores son el idioma y la cohesión. B, los conectores son como las bisagras que le dan sentido al ensayo. C, los conectores son toda la esencia del ensayo. D, los conectores son los significantes del ensayo. Yo tengo B, los conectores son como las bisagras que le dan sentido al ensayo. Tal cual, ese es. Los conectores son aquellas pequeñas palabras que nos unen, que nos enlazan. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo de oración compuesta, los conectores son los que hacen que se una una oración con otra, ¿cierto? Y que ésta tenga coherencia. Por eso dice que son esas bisagras que unen. Listo, entonces de la 185, de la 184 es la B. Nos vamos con la 185, Emily. 185, espera, la miro en la pantalla. ¿Cuáles son algunos tipos de ensayo? A, solo existe una clase de ensayo.
B, existe el ensayo nominal y el casual. C, existe el ensayo y el error. D, existe el ensayo de exposición y el ensayo analítico. Listo. Yo tengo la C, la D. La D, el ensayo de exposición y el analítico. Analítico. Obviamente no son los únicos tipos de ensayo. Vamos a mirar a partir de la pregunta 186 algunos tipos de ensayo que existen, ¿sí? Digamos que son como el tema del que hablan, es el que hace que se genere un nuevo tipo de ensayo, ¿listo? Entonces, en la 185 la respuesta era la D. 186, tipos de ensayo en el que se ve la sensibilidad del autor. La sensibilidad, a ver, ¿cuál será? ¿El poético, el de exposición, el analítico o el argumentativo? El poético. A. El poético, exacto, el A, porque es el que básicamente está hablando de sentimientos. 187, la A, vamos con otro tipo. Entonces, tenemos tipo de ensayo que analiza y enjuicia una idea a profundidad. Es el analítico crítico, el metafórico, el narrativo o el directivo. El B. B de exposición. Espérenme porque yo les leí las opciones que no eran, ¿cierto? No, Exposición. confundiste fue la pregunta. Le leí fue la 188. Espérenme, les leo otra vez. La 187, ¿cierto? Me comí Sí. la 187. ¿Sí? Es que no, cosas, efectos de no desayunar. 187. Dice, tipo de ensayo de exposición de ideas formales de carácter científico, histórico y político. El poético, el de exposición, el literario o el normativo. Entonces su nombre lo indica, ¿no? ¿Cuál B de sería? exposición. ¿El qué? B de exposición. El B de exposición, por eso dice que es ensayo de exposición de ideas. Digamos que esto es como cuando eh, estábamos mirando los tipos de oraciones, ¿cierto? Que también decía ahí cómo los definíamos. Entonces, ahora sí, el 188, tipo de ensayo que analiza y enjuicia. Será el analítico crítico, el metafórico, el narrativo o el directivo. El crítico. El analítico crítico, o sea, el A, el que analiza y enjuicia. Enjuicia es como dar su opinión y mirar básicamente si está a favor o en contra. ¿Listo? 189. Tipo de ensayo que presenta la opinión del autor acerca del tema. El argumentativo, el asociativo, el disociativo o el informativo. El argumentativo, El la. argumentativo. La A, sí señoras, el argumentativo. ¿Listo? Buenos días. Buenos días, doña Delfina, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Su merced se me quedó en las primeras preguntas. Sí. ¿De cuál a cuál está quedada? No sé desde dónde empezaron, Desde porque, las 180 habíamos quedado la clase pasada, su merced. bueno, 180. Espera, entonces yo le digo. Porque creo que su merced ingresó en la 186, si no estoy mal. A ver, en la 180 tengo la A, en la Sí, 181 tengo la D, sí, en la 182 tengo la B, en la B. 180, sí, en la 183 tengo la C, Sí, en la 184 tengo la B, sí, en la 185 tengo la D, en sí, la 186 tengo la A, en la sí, 187 tengo la D y No, en no, la sí. no. ¿En la 188 la A, 187 tiene cuál? la D. La B. B, ¿B? B. Ah, La B de bebé. listo. Listo. Yo De tenía la D. 188. 188 sí ya empecé. La A, 189 la A Eso, ahí vamos. y ahí vamos. Listo. Ahí ya hicimos un repaso rápido. Para los que estaban 190. atrasados también. Para los que nos habíamos quedado atrasados, ya sabían. Sí. 190. El ensayo se compone de, esta fue una pregunta que ya teníamos dentro de las primeras preguntas que nos hicieron, ¿cierto? Las partes del ensayo. Entonces, ¿cuál sería ahí? Mírenlas ustedes, A, B, C o D. La C, La C. Exacto. Tiene un título que es lo más importante porque es el que llama la atención
la introducción, que es básicamente donde nos dicen la definición del tema, el desarrollo, donde ponemos nuestro punto de vista, y las conclusiones. Listo, 191. Dice, al crear un ensayo es importante A, consultar las fuentes a las que se les va a hacer mención, saber si el autor está o no de acuerdo, saber reglas de puntuación o la A y la C. La A y la C. La A y la C. La A y la C, la D. Perfecto, 191, la D. Tenemos que tener en cuenta los puntos de donde vamos a sacar la información que sean verídicos y pues obviamente saber escribir y redactar bien, ¿no? La 192. Un ensayo, A, no debe ser ni tan corto ni tan largo. B, debe ser fluido. C, debe ser coherente y claro. O D, todas las anteriores. Yo tengo De todas todas las las anteriores. anteriores. Exacto, todas son como principales características del ensayo. 193. En la entrevista se ven involucrados. Ojo que esto ya es un nuevo tema. Aquí ya se nos acabó el ensayo y empezamos a mirar la entrevista. Entonces, en una entrevista se ven involucrados el emisor y el receptor, el entrevistador y el entrevistado, el sujeto de información o todas las anteriores. La ¿Todas las B. anteriores? Todas las anteriores tiene que ir la persona que habla, que es el emisor, el receptor, el que escucha, el entrevistador y el entrevistado son los mismos, pero con el nombre específico, y el sujeto de información, pues de lo que están hablando. Entonces, todas las anteriores. 194. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer en una entrevista? Sobre su vida sexual, preguntas decentes e indecentes, preguntas directas e indirectas o preguntas abiertas y cerradas. La D, La D. preguntas abiertas y cerradas. Exacto, abiertas y cerradas. ¿Se acuerdan cuáles eran las abiertas y las cerradas? No, No, pero me imagino que son preguntas específicas, o sea, que debe contestar lo que es y no ponerse con rodeos. exacto. Entonces, una pregunta abierta es aquella que le da espacio a la otra persona de decir, de contar todo lo que quiere contar. ¿Cómo le fue hoy? Bien, imagínense que fui a yo no sé dónde, estuve en tal lado. Y una pregunta cerrada es aquella que su respuesta es corta, es breve y es concisa. Como por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Tantos. Ya, ahí no hay nada más que decir, ¿sí? ¿Está de acuerdo con tal cosa? Sí, no. Eso es una pregunta cerrada, ¿listo? Y una pregunta abierta es la que deja sustentar pues la respuesta como tal. ¿Listo? Entonces, en la 195, ahí está lo que les acabo de decir. Una respuesta abierta es una pregunta que suele dar lugar a una respuesta amplia, una pregunta que suele dar lugar a una única respuesta, pregunta sin respuesta o ninguna de las anteriores. Yo puse la A. La A, Ah, está bien. sí es la A, pero ahí a esa pregunta le faltó un pedacito, ¿no? Ahí sería como una respuesta abierta, ¿se da cuándo? Sería ahí, porque simplemente una respuesta no puede ser una pregunta. Está mal formulada esa, pero sí es la A. La pregunta. Le faltó un pedacito a ese. Lo dejan en dudas. Sí, sí, quedó mal formulada ahí. La 196, igual la 195, cualquier cosa, es la A. La 196. La siguiente cuenta como una entrevista, un examen, una visita al médico, de tipo laboral, o la B y la C. De tipo laboral, por lo que yo. Yo coloqué la D. La D, pues imagínense que es la B y la C. El hecho de que usted vaya a una visita al médico, eso también es una entrevista, Es un porque examen. es, también es una entrevista, pero es una entrevista informal, en la que usted le dice, bueno, ¿cómo se siente? Pues imagínese que me duele aquí, ¿y qué más? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Ha Es que la tenido pregunta cuántos lo exámenes? dice. La Exacto, siguiente cuenta como entrevista. No está preguntando qué es una entrevista. exacto. Cuenta como una entrevista. Entonces, una visita al médico y también las de tipo laboral, o sea, es la D. La 197 dice, suelen ser espacios destinados a las entrevistas, la prensa, las noticias, la radio o todas las anteriores. Está Todas Todas las las anteriores. anteriores. Estaba muy sencilla. La 198 dice, el estudio del lenguaje enriquece nuestra acción comunicativa, solamente me sirve en el colegio, tiene muchas aplicaciones en la vida diaria o la A y la C. La A y la C.
¿Para qué le sirvió estudiar español? La A y la C, para todo sirve el español. La 199. En el estudio del idioma español corresponde al área de, cuando ustedes estaban en el colegio, ¿a qué pertenecía el español? ¿A humanidades? Humanismo. A humanidades, no humanismo, Sí, a humanidades. a humanidades. ¿Listo? Porque básicamente eso habla del desarrollo del ser humano, por eso pertenecía el español a esa área. Y la 200 y última dice, el estudio de nuestro idioma es importante para reconocer nuestra identidad cultural, es irrelevante, es un estudio superfluo y vano, es solo para las personas que deciden ser escritores. La A. La A, perfecto. Niñas y caballeros, hemos sabido terminar este módulo hasta Sí. la pregunta 200. Espero realmente que hayan Ahorita podido. dice la profesora, he cumplido con mi misión. Se ha cumplido con la misión. Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por haber asistido. Espero de verdad tenerlos por aquí o presencial el próximo semestre, como nos quede más Ojalá fácil. fuera Sí, presencial. profe, esperamos vernos el otro semestre, pero virtual todavía para mí. Ok. Igual, Ana Victoria quiere virtual. igual Dios permita que nos podamos seguir viendo por aquí, que todo les salga muy bien, que tengan una feliz Navidad, un próspero año, que el próximo año sea de infinitas bendiciones. Y nada, chicos, muchísimas gracias por haber asistido de verdad. Y pues ya sería que ingresen a la siguiente clase. Nos dio el tiempo, nos sobró tiempo antes. Nos Sí, señora. sobraron 15 minutos. Ingresan a la siguiente clase hasta las 8:45. No se les va a Sí, sí. olvidar. Bueno, profe. Bueno, profesora, Profe, hasta muchas luego, que esté gracias, muy muy bien. amable. Felices Gracias, vacaciones, Que la profe. pase muy rico este fin de año. feliz Gracias, Navidad profe. y próspero año. Muchísimas gracias, doña Ana. Feliz Navidad. Bendiciones. Chao, profe. Que estén bien. Hasta Chao, luego. profe, bendiciones.